Buenas, me llamo Iván, soy investigador, estudiante de nutrición y también entrenador personal. Hoy voy a mostraros cómo el conteo de calorías para tratar de manejar el sobrepeso y la obesidad es algo completamente anticuado, es algo antiguo, es algo que está desactualizado y por lo tanto habría que reevaluar todas estas directrices o guías nutricionales que se nos ofrecen desde la nutrición oficial y entender que el problema de calorías es algo multifactorial que para abordar esta problemática requiere un enfoque holístico, integral, teniendo en cuenta todos los condicionamientos hormonales que existen, teniendo en cuenta todos los factores nutricionales o de la densidad de nutrientes de los alimentos y todo. Ellos atribuyen a la obesidad a un componente genético principalmente. Ellos nos dicen, no, si tus padres son gordos, tú también sí o sí vas a ser gordo. Sin embargo, esta postura es bastante incorrecta, ya que sabemos que los factores ambientales, la epigenética y los factores conductuales tienen más relevancia y tienen mayor importancia que esta visión de la nutrición tan simplista. La herencia o los factores genéticos son los genes FTO y MC4R. Son diferentes genes que, si bien es cierto, están afectando directamente a la composición corporal de las personas, son tal vez una mínima parte. Y realmente debemos de ver la nutrición de una forma mucho más completa y mucho más objetiva. Sabemos, por ejemplo, que en estudios realizados en gemelos, afectar que tienen una predisposición genética a engordar, por ejemplo, sabemos que los factores que más contribuyen directamente a este incremento de la obesidad son los factores ambientales, es decir, la dieta principalmente. A pesar de que este tema de las calorías es algo muy simplista, también la solución es algo muy simplista. No es algo para nada complejo, es simplemente la opción de una dieta ancestral, centrada en los alimentos de origen animal, densos en nutrientes y por lo tanto altamente saciantes. Y que de esta forma podemos manejar el mecanismo de hambre y saciedad de una forma increíble, de una forma muy precisa, perfecta. Esto es lo que he dicho de los gemelos, la genética y eso, y luego la epigenética. Los carbohidratos están incentivando o están promoviendo unos ciertos genes que promueven el almacenamiento de grasa. Y eso también contribuye directamente a la obesidad y a los problemas de composición corporal. El modelo CISO, calorías que entran y calorías que salen. Esto es un reduccionismo y es una visión muy estrecha de la nutrición, muy simple, muy reducida, como lo quieres decir, y realmente se está omitiendo o se está pasando por alto diferentes factores que afectan directamente a la acumulación de grasa visceral y a la acumulación de grasa en general. Así que realmente el abordaje de la obesidad es un enfoque multifactorial, un enfoque holístico, integral, pero principalmente consiste en la regulación hormonal y por lo tanto la regulación o el manejo del mecanismo de hambre y saciedad. También hay que tener en cuenta el gasto energético. Por mucho que nos digan que nuestra composición corporal solo se va a ver influenciada por un gasto calórico, por las calorías que entran o las calorías que salen, que es algo completamente estúpido, hay que tener en cuenta también el gasto energético, del por qué esto no es así. Y dentro de este gasto energético está el metabolismo basal, que es la cantidad de energía que tu cuerpo utiliza en reposo para mantener las funciones vitales, para mantenerte vivo. Las funciones vitales, estoy hablando de la respiración, la digestión y todos los procesos vitales. Y luego la actividad física. Es una variable de la que nosotros tenemos influencia, es una variable que podemos manejar para gastar más calorías y sería de las únicas variables que podemos nosotros influenciar de forma directa. La termogénesis, que también es el gasto energético de la digestión de los alimentos, más concretamente la utilización de energía dedicada al metabolismo de las proteínas, las grasas y los carbohidratos, es algo que ya he abordado en otros vídeos. Y la composición corporal. Sabemos que personas que tienen una mayor masa muscular tienen, por lo tanto, un metabolismo basal más alto. Es decir, la tasa metabólica basal es más alta, que lo que se traduce es un mayor gasto calórico. La edad y el sexo
las mujeres tienen un gasto calórico menor que los hombres por lo general tienen un mayor gasto energético, y también el sexo. Las personas de edad avanzada tienen un gasto energético menor. Los jóvenes, por ejemplo, tenemos un metabolismo mucho más acelerado y mucho más activo que las personas ancianas. La temperatura ambiente, también esto puede contribuir al problema del gasto energético. Si nosotros nos exponemos a condiciones geográficas o climatológicas en las que existe mucho frío o en las que hay mucho calor, pues eso se va a traducir en un mayor gasto energético. Nuestro cuerpo gasta más calorías. El metabolismo basal se queman menos calorías. Es decir, el metabolismo basal, como he explicado, es la cantidad de energía que nuestro cuerpo utiliza para mantener las funciones vitales del organismo. Pues este metabolismo basal se ve afectado, o sea, cuando nosotros consumimos menos calorías hay un menor metabolismo basal, es decir, se gastan menos calorías para mantener las funciones vitales. Y las calorías no son todas iguales. 100 gramos de azúcar no es lo mismo que 100 gramos de proteínas y grasas. ¿Por qué? Pues porque las calorías provenientes del azúcar son calorías vacías, ya que no nos aportan nutrientes, y por eso se les llama así o se les denomina así. Sin embargo, los alimentos de origen animal, ricos en proteínas de alta calidad o de alto valor biológico y grasas esenciales, nos ofrecen todos los nutrientes en concentraciones mucho mayores y mucho más biodisponibles. Y por lo tanto estamos mucho más saciados y no estamos requiriendo esa necesidad continua y constante de consumir alimentos, porque nos sentimos satisfechos y nos sentimos plenos mucho más rápido. Es la hostia. Y la insulina es el principal contribuidor a la formación de grasa nueva. ¿Por qué? Pues porque la insulina, cuando hay hiperinsulinemia, esto favorece la acumulación excesiva de grasa corporal a través de un proceso que se conoce como lipogénesis de novo, y también impide o bloquea la utilización de grasas como fuente de energía. Impide la lipólisis, que la lipólisis es eso, la utilización de grasas como sustrato energético o como fuente de energía. Y la resistencia a la leptina. La leptina es una hormona producida en las células grasas que envía una señal al cerebro, más concretamente al hipotálamo, avisándole de las reservas energéticas existentes en el cuerpo. Y cuando hay resistencia a la leptina, esta señal enviada al cerebro no funciona, no es precisa, y por mucho que la persona tenga unas reservas energéticas abundantes, pues la persona no se entera de que tiene que dejar de comer y sigue comiendo y comiendo y comiendo. Y eso provoca la acumulación excesiva de grasa, tanto grasa visceral como la grasa del tejido adiposo. Y luego la grelina. La grelina es una hormona que se produce en el estómago y es la hormona del hambre. Cuanta más grelina tiene, más hambre. Las personas obesas tampoco parecen sentir esta señal hormonal de la grelina. Y luego el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Todos conocéis esto, todos estaréis informados de el efecto que tiene esta hormona en la lucha y huida y todo esto. Sin embargo, el cortisol es una hormona también que favorece la acumulación de grasa. ¿Y por qué se produce una cantidad excesiva de cortisol? Una dieta rica en carbohidratos lo que hace es favorecer la producción excesiva de cortisol. ¿Por qué? Pues porque los carbohidratos elevan la glucosa y la glucosa eleva la insulina, lo que se conoce o lo que se traduce en hiperinsulinemia, y esto provoca la liberación excesiva de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales, y esta producción excesiva de cortisol tiene la misión o el objetivo del almacenamiento de grasa. O sea que el cortisol no solo tiene una misión de producirse en situaciones de lucha o huida, sino que también cumple más funciones, y una de las funciones es la de acumulación de grasa. El glucagón, que es la hormona contraria a la insulina, es una hormona que se produce en las células alfa del páncreas. La insulina se produce en las hormonas beta y tiene la misión contraria a la insulina. Este glucagón promueve la liberación de la energía, promueve la liberación del glucógeno para ser utilizado como energía. El glucógeno es la forma en la que se almacena la glucosa en el hígado y en el músculo. Y también promueve la lipólisis, que es la utilización de grasa como fuente de energía. Tranquilos por si estos términos o estos tecnicismos os resultan un poco extraños, pero al final os vais a familiarizar con ellos porque realmente lo estamos tocando todo constantemente. Y el GLP-1 es péptido similar al glucagón tipo 1, se llama así también,
y es una hormona producida en el intestino que también le informa a tu cuerpo de cuándo estás saciado, cuándo debe de levantarse de la mesa, soltar el tenedor y el cuchillo y eso. Y luego el péptido II, que es otra hormona producida en el intestino y también en el colon, y esta hormona tiene la misión o el objetivo de desincentivarnos de seguir consumiendo alimentos, es decir, nos aporta saciedad. Y por lo tanto, el abordaje de la obesidad requiere de una visión holística, es algo que está ligado directamente al funcionamiento hormonal y al mecanismo de hambre y saciedad. Cuando las hormonas no funcionan como deben de funcionar, eso se traduce en problemas metabólicos y problemas de almacenamiento excesivo de energía. Por lo tanto, si queremos manejar o si queremos sentirnos mejor y sentirnos mucho más satisfechos y tratar la obesidad, lo que debemos de hacer es valorar un cambio dietético, valorar, y no solo valorar, sino también entender todas las cuestiones que están condicionándonos para ser obesos. Y es eso, al final está claro y es evidente que nosotros, al igual que todas las especies que pueblan la Tierra, no necesitamos ninguna calculadora, ni necesitamos ningún tipo de restricción calórica o déficit calórico para mantenernos en un peso adecuado. Simplemente la adopción de una dieta ancestral es lo que nos llevará a conseguir este objetivo, y es así de simple, es así de sencillo. Y por ejemplo también esta parte del metabolismo basal, que cuando nosotros consumimos menos calorías, esto también se traduce en que se queman menos calorías. Esto es algo que yo he podido comprobar por mí mismo. Incluso reduciendo la ingesta calórica, incluso haciendo un déficit calórico, he podido ver en mí mismo como un menor consumo de calorías no se traduce directamente en una pérdida de peso. Y un consumo mayor de calorías tampoco se traduce en un aumento de peso. ¿Por qué? Pues para que lo entendáis bien, mira, os voy a reportar mi propio ejemplo y mi propia experiencia. Yo, contando calorías, consumiendo aproximadamente 1800 calorías, me mantenía simplemente en el mismo peso, 70 kilos. Y consumiendo 3000 calorías o más, también me seguía manteniendo en este peso. Y esto lo puedo atribuir directamente a lo del metabolismo basal. Cuanto más calorías estás consumiendo, tu metabolismo basal aumenta y por lo tanto se queman más calorías. Y cuando consumía un menor consumo de calorías, pues el metabolismo basal también disminuía y por lo tanto mi cuerpo utilizaba menos energía en reposo para mantener las funciones vitales. Y esto se traduce en que mi cuerpo no variaba, no había fluctuaciones en mis niveles de peso. Es así de simple.